Discipulado Solo para Mujeres de Centro de Vida Lomas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que posiblemente sabemos mucho sobre eso de fe, el creer en Dios y todo, pero lo vamos a fundamentar un poco más para darnos cuenta de la importancia que tiene la fe en un creyente. Veo más personas anotadas, pero no me saben exactamente los nombres para poder saludarlas. Mirna, ¿cómo estás, corazón? Hay más gente todavía por ahí conectada. No las veo a todas, pero bienvenidas. Me da gusto de que se está formando un grupo bonito para que podamos hablar sobre ello. Pero bueno, vamos a hablar de la fe, parte 1. Y es un tema tan importante que se ha dividido en dos partes. Y la próxima semana vamos a seguir hablando sobre la fe, que es un tema fundamental e importante en la vida cristiana. ¿Qué les parece si ponemos este tiempo en manos de Dios? Amado Padre Celestial, gracias Señor te damos por tu verdad. Gracias Dios por hacerte presente, Señor, en nuestras vidas. Gracias Señor por fortalecer nuestra fe. Gracias Dios por recordarnos que tú eres bueno. Gracias Señor porque podemos acudir a ti para buscar ese lugar seguro que tú nos proporcionas. Tú eres un Dios fuerte, tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios grande, misericordioso. Eres nuestro refugio en tiempo de pruebas. Gracias Señor te damos por la fe que nos das. Sé que veremos esas promesas cumplidas. Gracias Señor por ese legado que nos has dado a través de tu palabra, Señor, porque podemos acudir a todas esas promesas que nos dan confianza, que nos dan seguridad. Gracias Dios porque nos sostienes, Señor. Gracias Señor por recordarnos cuánto nos amas. Gracias Padre porque a cada una de nosotras, Señor, nos has dado una medida de fe con la capacidad de poder incrementarla más y más. Gracias Dios por abrir nuestros ojos espirituales. Gracias por bendecirnos, Señor, cada día. A ti y solo a ti, Señor, te damos toda la honra, la gloria, el poder y la alabanza por siempre y para siempre. Amén y amén. Bueno, mis amores, el tema de hoy estamos hablando de la fe. Y el verso clave que nos da nuestro manual es Romanos 1:17. Y Romanos 1:17 nos habla que porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí nos habla de que nosotros somos justificados por Jesucristo. Y al ser justificados por Jesucristo ya somos justos. Y entonces la justicia de Dios se va a revelar por esa fe, porque creamos y para fe. Entonces el justo vivirá por fe. Tenemos que conocer cada día más a Dios. No podemos tener fe sin conocerle a Él. Creemos con fe en su bondad, creemos con fe en el amor que nos tiene, en su paternidad, en su carácter, entre tantas cosas, ¿no? Pero ¿qué es fe? Fe es la fe se basa firmemente en la confianza. Entonces es tener una firme confianza en algo que no se puede ver. Creemos en lo que es verdadero, tú y yo, aunque no lo podemos demostrar. Es una confianza profunda que nos impulsa a actuar. Es más que creer la fe.
es confianza firme y profunda de algo que no lo podemos ver, pero que es verdadero. Esa es la fe. La fe viene siendo, es un puente entre lo visible y lo invisible. La fe es un puente entre lo terrenal y lo divino. La fe nos conecta a Dios y nos permite experimentar su realidad en medio de un mundo incierto. Qué interesante, ¿no? Todo lo que es la fe. Y el Señor nos dice, esto no lo tienen por ahí anotado, pero se los doy yo, el Salmo 91 del 14 al 16 de la versión de la NTV dice, el Señor dice, rescataré a los que me aman. Si tú y yo amamos al Señor, seremos rescatados por Él. Y Él dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de la dificultad. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con larga vida y les daré mi salvación. Normalmente, el ser humano desea vivir mucho tiempo. A nadie le gusta la muerte. Y entonces, esa promesa de Dios que nos da en que alargará nuestros días sobre la tierra, que nos da una larga vida, es algo que todos nosotros valoramos grandemente. Y también que nos da la salvación. Entonces, es importante que afiancemos esto muy, muy bien, porque cuando yo creo que estoy hablando de fe, yo hablo lo que creo. Segunda de Corintios del 4 al 13 dice, creí y por eso hablé. Y con ese espíritu de fe es con lo que podemos hablar. Hablamos de su reino que nos transforma y que establece su verdad. Entonces, el objetivo de hoy justamente es conocer y comprender de la fe bíblica, de la fe que dice la palabra de Dios. Y también activar nuestra fe en Dios y en su palabra. Recuerda bien que la palabra de Dios es tan importante porque a través de su palabra el Señor creó vida. A través de su palabra nos dice la verdad. A través de su palabra nos sostiene. A través de su palabra Dios creó todo con su palabra. Desde Génesis, cuando empieza a hacer la creación, el Señor verbalizó y fue hecho lo que Él dijo. Entonces nosotros tenemos que identificarnos que somos ciudadanas del reino de los cielos. Por tanto, nos movemos imitando a Jesús. Jesús vino aquí a la tierra justamente para que nosotros lo siguiéramos. Creemos en lo que Él nos dijo y eso lo actuamos nosotros por fe. ¿Por qué? Por fe. Porque ya no nos tocó el compartir y convivir como lo hicieron los apóstoles en el Nuevo Testamento. O sea, a nosotros nos tocó leer la historia y por fe creemos que fue hecho. Ahora, hay muchas cosas que los investigadores han indagado y que respaldan esa fe de la Biblia, ¿no? O sea, muchos sucesos que ocurrieron en la Biblia están fundamentados hoy día. Por ejemplo, la estatua de sal, cuando la mujer volteó, ¿no?, de que salía de Sodoma y Gomorra. Y esa estatua de sal existe y está documentado científicamente. También el arca de Noé está documentado. Entre muchas otras cosas, está fundamentado que Jesucristo anduvo justamente en esta tierra. Dios creó todas las cosas por medio de su palabra. Su palabra es la esencia de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Su palabra es su voluntad. Creer en su palabra y hablarla cotidianamente es el lenguaje de tuyo y mío, que somos ciudadanas del reino de los cielos. Tenemos que aprender a vivir con esa fe
que nos introduce a la atmósfera donde lo sobrenatural prevalece, donde todo ya está terminado y listo para ser traído a la realidad terrenal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú estás orando por algo que tú no ves, el Señor ya está consumado, porque cuando recuerda lo que hizo Jesús y cuando está a punto de morir, dijo, consumado es. O sea, todo lo que se tenía que haber hecho se hizo. Entonces, todo esto prevalece, ¿no? en nosotros, en el conocimiento de lo que hemos aprendido a lo largo de estos años y de seguir al Señor. La sanidad, la provisión, la hablo conforme a lo que Él dijo. Por ejemplo, si yo he recibido un diagnóstico, yo no tengo que apropiarme o identificar o decir es que mi enfermedad es tal cosa. Estoy diagnosticada de tal cosa, pero soy sana en Cristo Jesús. No aceptes esos diagnósticos, esos pronósticos, porque la enfermedad no proviene de Dios. Tenemos que hablar con fe, creyendo que el Señor ya nos dio la salud, la sanidad. La enfermedad no proviene de Dios. En Génesis 1:3, la palabra de Dios fue dada y dijo el Señor, sea la luz, y fue la luz. O sea, su palabra es tan precisa que en ese momento inmediatamente la luz fue creada. Entonces, por medio de la fe en Dios y su palabra, su voluntad se realiza en la tierra tal como lo es en el cielo. En Mateo 6:10 dice que somos salvadas, tú y yo, somos justificadas, somos nacidos de nuevo, somos sanados, somos prosperados, somos libertados y somos también empoderados por medio de la fe en Cristo Jesús. En Romanos 1:17 en la NTV dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio al fin por medio de la fe. Es la fe que el justo tiene vida. Es por la fe que el justo tiene vida. Vamos a ver la definición de fe entonces. En Hebreos 11:1 dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Estás oyendo eso? La certeza es que no tienes inseguridad de lo que estás creyendo. Tienes la certeza, la seguridad de lo que estás esperando. La convicción de lo que todavía no ves, pero que ya se está trabajando en el cielo. En el reino, nuestro lenguaje es esperanza. Tú y yo tenemos que hablar con esperanza. Tú y yo tenemos que hablar de vida. Tenemos que hablar del poder de Dios manifiesto, de una transformación, porque el Señor está trabajando en mí para que todo eso se transforme. Se va a manifestar pronto en lo natural, pero en lo sobrenatural ya el Señor lo está moviendo en el cielo. Tenemos que entonces, cuando nosotros oramos, traer el cielo a la tierra, ¿no? Esto es maravilloso, porque de hecho en el Padre Nuestro decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es traer el cielo a la tierra. La razón y la fe no van juntos, porque la razón opera en lo natural. Cuando nosotros metemos mucho razonamiento para poder entender y comprender muchas cosas espirituales, estamos involucrando la razón, pero la razón está operando en lo natural, en lo que tú estás queriendo ver. Pero la fe opera en lo sobrenatural, por eso es fe, ¿no? Entonces, estos versículos de la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es la seguridad de que recibiremos lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que confiar en lo que Él nos da. Es decir, que la fe tiene sustento en Dios y en lo que nos promete.
El ejemplo más claro de esto lo tenemos en la persona de Abraham. Conocemos la historia de Abraham, si no la vamos a comentar un poquito. Abraham se le llamaba el padre de la fe. ¿Por qué? Basado en lo que nos dice Romanos 4, del 18 al 22, nos habla de Abraham que él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir? Que él tuvo esperanza cuando ya no podía tener esperanza. ¿Sí me entiendes? O sea, en lo natural era muy difícil que lo que él creía que se iba a dar, se iba a dar. El Señor le dio una palabra, pero esta palabra él la creyó poniendo la esperanza sobre la esperanza para llegar a ser padre de muchas personas, con lo que se le había dicho en esa profecía. Así será tu descendencia. Pero él no se debilitó en la fe, y eso es lo que tenemos nosotros que estar trabajando mucho, en no dejar que nuestra fe se debilite al considerar a veces el cuerpo desgastado, que estaba ya como muerto. Imagínate, Abraham tenía ya alrededor de 100 años, ¿no? Y imagínate también, de por sí Sara, su mujer, era una mujer estéril, ¿no? Estéril en su matriz. Y añádele que también era una persona de avanzada edad. No había forma de cómo ellos pudieran concebir, no había forma de que ellos tuvieran ese hijo de esa promesa. Pero a pesar de todo, Abraham no dudó. No tuvo esa incredulidad de esa promesa recibida. ¿Y qué es lo que hacía él? Se fortaleció en la fe, le daba gloria a Dios. Estaba completamente convencido de que Dios era tan poderoso que podía hacer lo que le había prometido. No lo dudó. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy día, tú y yo, cuando estamos nosotros pasando alguna prueba, alguna circunstancia, un problema de salud, un problema económico, un problema de cualquier tipo, que a pesar de lo que veamos, que no nos debilitemos, ¿no? Que estemos convencidos quién es nuestro Dios, que es un Dios poderoso para hacer lo que nos ha prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, hablando de Abraham. Entonces, cuando Abraham ya no tenía esperanza de poder engendrar ese hijo, porque tanto él como Sara eran ancianos, Abraham mantuvo esa esperanza porque creyó lo que Dios le había dicho, que tendría un hijo y que tendría una descendencia numerosa. Abraham no dudó, él creyó, y él estaba plenamente convencido de que era poderoso Dios para cumplir todo lo que le había prometido. Y entonces por eso su fe le fue contada por justicia. En una situación perdida, Dios ve frutos en ti y en mí. En una imposibilidad tenemos al Dios de imposibles, que todo lo puede y que nos puede sacar adelante. Hemos sido declarados justos ante Dios por gracia, no por ningún mérito propio, sino por gracia. Cuando nos referimos a la gracia, hablamos de ese favor inmerecido por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Entonces nosotros adoptamos la fe como un estilo de vida, y al adoptar la fe como un estilo de vida, hablamos de vida abundante. Mira lo que dice Romanos 1:17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, y para la fe, como está escrito, mas el justo, dice la palabra de Dios, por la fe vivirá. Tú y yo tenemos que vivir por fe, tenemos que pensar de que Dios nunca nos va a dejar. Hay algunas cualidades que tenemos que enmarcar de la fe. Es el medio para acercarnos a Dios. Cuando tú tienes fe, en Hebreos 11:6 nos habla sobre esto. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. O sea, tú tienes que creer que Dios existe, ¿no?
que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Si tú y yo le buscamos, Él va a ser galardonador de todos los que le buscan. Primero me acerco porque Él produce en mí. Y dice la palabra de Dios que el que busca, encuentra. Entonces, si estamos buscando, vamos a encontrar esas bendiciones que tanto estamos queriendo que se formen parte de nuestra vida. Otra cualidad de la fe es que conforma un testimonio de vida. En Hebreos 11:2 nos habla de eso, que hay muchos personajes de la Biblia que alcanzaron buenos testimonios, vivieron dificultades, pero se sostuvieron, pero permitieron al Señor que los guiara, que les dirigiera, ¿no? Y entonces cuando nuestra vida es guiada por Él, tenemos resuelto muchas situaciones y vienen entonces los testimonios. Otra cualidad de la fe es que materializa la palabra de Dios. La palabra de Dios se hace materializada. En Hebreos 11:3 nos habla que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Toda la creación fue dada por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí estamos hablando de la creación, pero también estamos hablando de cualquier anhelo que tú tengas, ¿no? Él te concederá más bien los anhelos de tu corazón. ¿Qué anhelo estás teniendo tú? ¿Qué deseo, qué necesidad tienes? Óralo, pídele a Dios con fe y el Señor te va a materializar lo que tú estás necesitando. Y otra cualidad de la fe es agrada a Dios y trae recompensa. Si nosotros le agradamos a Dios, siempre va a traer una recompensa. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de todos los que le buscan. A Dios le agrada un corazón que le busca. A Dios le agrada un corazón que le anhela. A Dios le agrada una persona sensible, moldeable. Y Él te va a recompensar. ¿Cómo? Por ejemplo, por recibir o percibir su presencia. Yo tengo un testimonio en una ocasión que yo iba manejando en mi coche, y cuando tú estás en una comunión cercana con el Señor te da el regalo de sentir su presencia. He sentido yo en algunas ocasiones cuando Él me habla audiblemente al oído y me previene de un peligro y me dice que no haga esto o que no me vaya por algún lugar donde yo planeaba irme. Cuando tú tienes esa comunión y esa cercanía, Él te recompensa con su cercanía también, para que tú lo puedas escuchar, para que tú lo puedas sentir, ¿no? Para que puedas sentir su abrazo. Cuando tú estás sintiendo soledad, tristeza, abandono, tú puedes sentir ese abrazo que te cobija, que te alienta, que te levanta. Esas son las recompensas que el Señor te da y que cualquiera de nosotros podemos tener la oportunidad de poder percibirla. La fe conquista lo imposible. Hebreos 11 del 33 al 34 dice que por fe se conquistaron reinos, por fe se hizo justicia, por fe se alcanzaron promesas, se taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y cada una de estas menciones es una historia diferente en la Biblia, donde vemos el poder y la manifestación de Dios, que como por ejemplo en número, ejércitos de los hijos de Dios se enfrentan a los adversarios, y los adversarios son muchos en cantidad y posiblemente los triplicaban, o eran cantidades inimaginables de guerreros en contra de ellos, y algunos con pocos el Señor les daba la victoria.
tantos milagros que se ven dentro de la palabra de Dios, pero tenemos que leerla porque a través de eso se alienta nuestro corazón y vemos cada cosa que el Señor hizo. Y una cosa importante es saber que por fe las cosas que el Señor hizo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hace muchos años, se siguen haciendo. El Señor hace milagros todavía. A veces pensamos que los milagros quedaron en la Biblia, pero dicen muchos, y lo digo yo también porque he experimentado milagros sobrenaturales, que el libro de Hechos se sigue escribiendo a través de tu vida y de la mía. Tenemos que practicar la fe para ver esos resultados que tanto anhelamos. Santiago 2, 14 al 26 nos dice que la fe sin acción no es fe. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es creer, sino actuar en fe. ¿Sí me explico? O sea, visualizar en fe lo que queremos conseguir, a lo que queremos llegar. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que practicaron su fe y que son para nosotros una fuente de inspiración muy grande. Y vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, sabemos de la historia de un hombre que fue paralítico. Pero este hombre iba acompañado por varios de sus amigos, pero qué delicia también tener a mis amigos así. Estos amigos vieron a su amigo que estaba paralítico y se dieron cuenta de que Jesús estaba en un lugar y decidieron abrir un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús para poder llevar a su amigo. Esta historia está en Marcos 2:5, que dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y además lo sanó de su parálisis. O sea, Jesús le dijo después de eso: ponte de pie, toma la camilla y vete a tu casa. Y todos se quedaron asombrados, los que estaban ahí se quedaron asombrados. Ese es un ejemplo de un resultado de fe. Estos amigos actuaron en fe, estos amigos llevaron a este paralítico para que fuese sano. O sea, realmente ellos tenían una meta, una visión muy firme: llegar y que Jesucristo lo viera. Y la forma de verlo, porque había tanta gente, y luego el paralítico, la única forma que se les ocurrió es subirlo en el techo, imagínense, abrir, perforar ese lugar y descenderlo, y dijeron: wow, el Señor se admiró. Al ver Jesús la fe de ellos, por la fe de los amigos, el Señor sana a este paralítico. Otro ejemplo que tenemos es la fe del ciego Bartimeo. Este ciego Bartimeo se dio cuenta que Jesús andaba por ahí y empezó a gritar: ten compasión de mí, le gritaba a Jesús una y otra vez. La gente lo callaba, le decían que ya dejara de gritar y él pegaba más gritos: Señor, ten compasión de mí. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, ¿no?, que se acerque. O sea, este hombre que está gritando, que se acerque. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que yo haga por ti? Y él le dijo: quiero ver. Y el Señor se lo concedió. Otro ejemplo que tenemos también, otro ejemplo de estos resultados de practicar la fe, es la mujer sirio-fenicia. Este pasaje está en Mateos 15:28, donde nos habla de una mujer que dice, esta mujer no era del pueblo de Dios, y entonces le dijo Jesús a ella: yo fui enviado, le dice, para ayudar a las ovejas perdidas. No es bueno tomar la comida de los hijos y arrojarla a los perros. Qué fuerte la palabra lo que le dijo Jesús. Y ella le dijo: pero hasta los perros pueden comer las sobras que caen bajo la mesa. O sea, ella estaba mendigando que por lo menos la sobra le diera para que ella pudiera alcanzar también esa bendición. Y en Mateo 15:28 Jesús le responde: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras.
Y esto nos habla también de que no hay acepción de personas. El Señor a todos nos da conforme a la fe que tenemos. O sea, no importa que esta mujer no era de su pueblo, alcanzó también bendición. Entendamos que la fe antecede a las acciones y no al revés. O sea, tienen que ver acciones en función de la fe que tenemos. Es por medio de la fe que Dios cambiará nuestra historia personal de fracaso y de pérdida por una victoria y propósito. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es por ustedes, pues es don de Dios. O sea, es algo que el Señor nos ha dado a ti y a mí para que nosotros podamos gozar de todo esto. La próxima semana vamos a seguir hablando sobre esta parte de la fe, segunda parte, pero vamos a concluir con esta oración. Cierra tus ojos. Gracias, Padre amado, por este tema, por este recordatorio de lo que es la fe en ti, mi Dios. Hoy declaramos, hoy afirmamos que cada una de las mujeres que el día de hoy se han dado cita, que se conectaron o que verán este video posteriormente, somos mujeres de fe, porque creemos lo que tú has hablado, creemos que tú eres el autor y consumador de la fe. Gracias, amado Señor, por lo que nos das, por todo lo que tienes preparado para cada una de nosotras. Gracias, Señor, por poner tu mirada en nosotros, por darnos esa atención, Señor. Gracias por crear este espacio, Señor, para enseñarnos, para orientarnos, para enderezar nuestras sendas. Gracias, Señor, por la medida de fe que nos has dado a cada una de las mujeres que, Señor, que el día de hoy estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe crezca, que nuestra fe se fortalezca cada día más, que produzca, que esté activa, que esté en movimiento, que cumpla el propósito en cada una de nosotras. Queremos, Señor, vivir esa fe, queremos vivir en una cercanía contigo, queremos creerte, Señor. Gracias, Señor, por dotarnos de dones, de talentos, de habilidades, de destrezas que ponemos a tu servicio, Señor. Gracias, Padre, por transformar nuestro corazón, por fortalecer nuestras vidas, Señor. Dirígenos cada día. Y gracias, Señor, por ese regalo tan grande que nos has dado a través de la Biblia, tu palabra, llena de tantas promesas, llena de tantas, Señor, para que podamos nosotros reclamar esas promesas, apropiarnos de cada una de ellas. Gracias, Señor, porque lo que aún no vemos, sabemos que por fe lo cumplirás. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Oramos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. El pecado nos separó de su presencia. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por ti en la cruz, para pagar el castigo de tus pecados y librarte de toda condenación eterna. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite después de mí: Padre Celestial, acepto tu invitación a acercarme a ti. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie de ellos. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre de Jesús. Amén.